Nos atiende el exdirector de la DIAN, que ha sorprendido con una carta a propósito de la investigación de funcionarias de la DIAN por parte de la Procuraduría. La carta es una carta larga pero muy emotiva. El doctor Juan Ricardo Ortega salió del país a un importante cargo internacional. Venía un poco agotado, cansado, presionado, porque siempre estaba poniendo el dedo en la llaga. El doctor Ortega pues es un funcionario muy calificado en materia económica, especialmente de impuestos. Y aunque la carta es muy extensa, deja un mensaje ahí, deja un mensaje que queremos comentar con él. Doctor Ortega, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo me les va? Y muy buenos días a toda la audiencia. Mire, fueron sancionadas 2 funcionarias de la Procuraduría por, según usted, hacer bien su trabajo. Y ahí viene un desahogo suyo sobre las cosas que no deberían estar pasando en Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver con funcionarios que cumplen, según usted, con su deber y terminan en problemas. En palabras muy sencillas para que los oyentes entiendan qué fue lo que pasó que motivó a usted escribir este extenso documento. Sí, Julio, es una forma de no ser leal con gente que le ha servido al país. María Elena Botero es una funcionaria de 30 años de la DIAN, que mucha gente me recomendó que la escuchara, y cuando llegué yo le pedí el favor que me colaborara, que me dijera lo que ella pensara, que hiciera lo que fuera bueno para la entidad. Y era una mujer que tenía una posición muy importante, que era manejar todo el tema del desarrollo de los softwares que manejan todos los sistemas del recaudo de impuestos y de las aduanas. Y María Elena la están investigando porque no se hicieron unas inversiones en softwares del año 2012, 2013, no me acuerdo exactamente qué dice la carta de la Procuraduría. En el proceso de llegar a la DIAN y de trabajar con ella y con Claudia Rincón, que es otra persona que llegó a colaborar, pues una tributarista que venía del sector privado y aceptó dejar su trabajo en el sector privado para tratar de mejorar la calidad en la fiscalización de la DIAN. Las 2 investigaciones se relacionan en que ambas son por no ejecutar todo el presupuesto. Entonces yo trato de mostrarles un poquito qué quiere decir no ejecutar todo el presupuesto, y demostrar un poco mi sorpresa de que todas las cosas que hay que investigar en la DIAN, esa sea lo que sea el foco de la Procuraduría. El software de la aduana de Colombia, desafortunadamente, por algunos medios que no conocemos y que supuestamente se deben estar investigando, lo utilizan narcotraficantes para lavar, a través de introducir contrabando al país. Y nosotros pudimos demostrar, después de mucho esfuerzo y con mucha ayuda de mucha gente, incluida María Elena, entender que en Colombia se habían registrado 64.000 importaciones, robándole la identidad a gente honesta, ¿no? Empresarios muy serios, muy idóneos, se les cogía el nombre, en los sistemas no sabemos exactamente cómo, y se ponían declaraciones de empresas que están dedicadas al lavado de activos, al contrabando, y que desafortunadamente el régimen que existía en esa época solo permitía ponerle sanciones que son pues bajitas en su mayoría y las pagaban muertos de la risa. Entonces, ante esa problemática era absurdo seguir invirtiendo en unos sistemas que demostramos ante todas las entidades de control que estaban siendo manipulados a través de algunas agencias de aduana o desde adentro de la entidad. A María Elena obviamente le cuestionan que esa plata se la devolvimos al Ministerio de Hacienda, porque cuando vimos que no éramos capaces de entender qué estaba pasando, íbamos a seguir investigando y denunciando, que es todo lo que uno puede hacer, pues le devolvimos la plata a Hacienda en una reunión que hicimos, y tomamos una decisión ejecutiva de la cual yo fui parte, y decíamos, hombre, es imposible seguir metiéndole plata a una cosa que es una caja negra que la está utilizando el peor enemigo que tiene el país y la entidad. Y en el caso de Claudia fue similar. La DIAN la manejaban con unos programas de acciones de fiscalización. Entonces se programaban una cantidad de acciones, pero las acciones no tenían nada que ver con resultados en plata. Era solamente una cantidad de actos ahí de papel para demostrar que se hizo algo con ningún impacto. Y habíamos llegado a una entidad que la habían contratado más de 1.000 personas a la carrera con todo tipo de irregularidades. La mayoría de la gente que contrataron no tenía ni los títulos, ni las tarjetas profesionales. Tuvieron que salir 1.100 personas al mes que yo llegué, y después pues logramos mantener los que se pudo con la plata que había. Pero empezamos a mirar que esa estrategia de las
acciones de fiscalización no tenía sentido. Ni producía plata, ni generaba nada efectivo, ni generaba una cantidad de problemas al contribuyente sin necesidad. Entonces empezamos a girar todo el sistema de administración de fiscalización en una cosa que se llama perfilamiento de riesgo, que es la práctica de Australia, que es considerada la mejor administración de impuestos del mundo, y es mirar qué sectores, qué empresas, qué actividades están mostrando actividades que se desvían de la norma y cuáles son las que ponen mayor riesgo de evasión al país, y tratar de focalizar los esfuerzos, menos acciones, pero mucho más efectivas y que produjeran plata. Sí. Y ahí es donde vimos que el sector minero estaba teniendo todo tipo de distorsiones, muchas de ellas con una cosa que se llama precios de transferencia, en que le vendían sus productos muy por debajo del precio a las Islas Caimanes o a Singapur. Sí, doctor. Y de ahí salían al exterior. Eso sí, es un poco lo que encontramos. Doctor Ortega, usted precisamente titula este artículo como "Las mafias se benefician de una noticia que parece insignificante", y digamos como una de las banderas mientras usted fue director de la DIAN fue atentar contra esos focos de corrupción. ¿Considera que con este tipo de casos se está demostrando que aún existen esos focos de corrupción en la entidad que usted presidió, y ya usted estando pues casi un año por fuera del país y viendo las cosas desde otra perspectiva, qué está pasando, digamos, en esta entidad? Miren, la gente que está en la investigación de Blanca Yasmín Becerra, que era la que organizaba las contabilidades de los proveedores de James Acker, esa gente que estuvo en esa auditoría, la cual Blanca Yasmín dice en televisión que le dio más de 1.200 millones de pesos, todas esas personas nosotros las investigamos en disciplinarios para destituirlas. Era evidente que habían ocurrido irregularidades múltiples, no solamente por la omisión de una auditoría patética, que no vieron nada, sino también porque en la UIAF encontró en muchos casos aumentos del patrimonio inexplicados. Todas esas investigaciones se las llevó la Procuraduría por una cosa que se llama derecho preferente, y todas esas investigaciones prescribieron. Hubo fiestas hace unos meses en la DIAN y gente me llamó a burlarse un poco de mí, que tan ridículo haber tratado de hacer algo, porque esa gente era demasiado poderosa y era intocable, y que les habían hecho un juramento los que organizan esas mafias, que yo no sé quiénes son, pero son muy poderosos, que si se callaban y no decían nada no iba a pasar nada. Y 4, casi 5 años después no pasó absolutamente nada. Entonces, el clima organizacional de la gente buena en la DIAN, que la hay, que son muchos y que son la mayoría, estaban muy deprimidos porque ven como estos tipos que hicieron muchísimo daño, que se comportaron muy mal, que están involucrados en cosas muy cuestionables, están muertos de la risa y no les pasa nada. Y funcionarias muy buenas, que todo el mundo reconoce, porque a Magdalena todo el mundo le reconoce que es totalmente dedicada a tratar de mejorar el sistema aduanero del país, la amenazan con una sanción de 30 millones de pesos. Entonces el mensaje es brutal. Sí, usted cállese y colabore, no le pasa nada. Usted trate de reaccionar ante lo que está pasando y de cambiar algo la entidad, y lo terminan investigando y sancionando. Ese es el mensaje. No le estoy diciendo que haya una meticulosa planeación para esto. Yo no creo que nadie controle ninguna entidad importante del Estado, y hay gente metida en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía, en la DIAN, que hace cosas muy mal hechas para una gente de afuera. Y esas cosas salen sin que uno quiera, ¿no? Uno no controla todas las auditorías que hace la DIAN en lo más mínimo. A veces hacen unas auditorías salvajes para fregar gente y uno no entendía por qué diablos pasa eso. La corrupción de las entidades en el país sí es crítico, y uno queda como colombiano pues muy preocupado. Ortega, ¿y qué explicación hay a que esas funcionarias hayan terminado en ese lío por cumplir con su deber? Porque intimida. Ambas trataron de pelear con el animal bravo. O sea, todo el desmonte de los softwares de aduana que Dios quiera se logre hacer afuera del país, eso le taparía a uno de los negocios más rentables que hay. Las grabaciones que yo escuché hablaban de 25.000 pesos el kilo para meter mercancías a Colombia sin que se supiera qué venían los contenedores, y por los valores irrisorios que las querían declarar. Y eso está operando así en muchos puertos de Colombia, con la colaboración de algunos funcionarios de la entidad y con algunas personas de la policía que facilitaban esa operación. Y eso está documentado, eso está denunciado. Esperemos que en algún momento se den las actuaciones correspondientes por la justicia. Usted dice que se enfrentaron al más grande, al más pesado, pero ¿no se supone que las autoridades tienen que estar del lado del que tiene la razón y no del más grande? Pues
Pues empíricamente los resultados es lo que yo digo en la carta, los resultados son hechos. Yo no creo en las retóricas en la vida. Uno no es lo que uno dice, uno es lo que uno hace. Y los resultados aquí son claros. En eso ninguna de las personas son las que existen indicios muy fuertes. Y lo dice Blanca Yasmín, todos los que ayudaron en este proceso de las devoluciones, ¿por qué no están ningunos en la cárcel y está solo ella? Eso es contundente, ¿no? Tenía que haber gente muy importante metida dentro de la entidad para que hubiera ocurrido el desfalco que ocurrió. Las exportaciones de James Arias eran ficticias en su mayoría, es que sacaban toneladas de cobre exportado por Turbo, y quien conozca Turbo sabe que eso no tiene sentido, y eso lo aprobaba la aduana de Colombia, y en eso participaban agencias de aduana que procesaban ese tipo de exportaciones, y eso no es creíble. Esas agencias de aduana deberían estar todas cerradas. Yo que Santiago le ha hecho un gran aporte al país sacando el nuevo estatuto aduanero. Yo creo que ese nuevo estatuto aduanero más la ley de contrabando van a ayudar. Ahora se requiere volver a hacer los sistemas de la DIAN, porque el Muisca famoso tenía monstruos en su tripa. Entonces esa es la realidad. Bueno, doctor Ortega, le cambio el tema. Hace unos días los hijos del expresidente Álvaro Uribe llevaron una comunicación a la Fiscalía General de la Nación hablando sobre su facturación, sobre sus negocios y sobre la manera como los quieren vincular o los querrían vincular con un hombre conocido como el zar de la chatarra. Y ellos lo sacaron usted al baile. Y dentro de la misiva dicen, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, puede dar fe de que nosotros estuvimos revisando todo el tema de facturación con lupa prácticamente. Cuéntenos sobre eso. ¿Usted se reunió con ellos? ¿Usted estuvo revisando los asuntos de facturación de las empresas de los hijos del expresidente Álvaro Uribe para evitar que les metieran goles a través de operaciones como las que manejaba el zar de la chatarra? A ver, déjeme poner un poquito de contexto. Uno como funcionario público tiene que cumplir unas normas, y las normas de reserva tributaria de la DIAN son súper estrictas. En eso yo tengo que tener muchísimo cuidado, porque yo no puedo hablar de nada de lo que yo entendí de la realidad tributaria de ningún colombiano. Es un puro tema de ley, y nosotros hemos hecho un esfuerzo infinito, y fíjese que en la DIAN no se ha filtrado nada en todos estos tiempos que hemos estado en este gobierno, ¿no? Y eso fue parte de un acuerdo que se hizo de tratar de cambiar la entidad para que la gente pueda declarar la verdad sin susto. Acuérdense, en los años 90 hubo secuestros. Al hermano de una tía mía en Cali le cobraron el secuestro con base en su declaración de impuestos. Entonces las filtraciones de la DIAN son históricas y son aterradoras. Entonces parte de lo que se hizo fue tratar de cambiar eso para que la gente pueda confiar. Yo voy a hablar con base en lo que ellos dijeron, lo que yo creo que no pone ni vulnera la reserva tributaria de ellos. Hubo denuncias muy graves ante la DIAN de Bogotá de robos de identidad relacionados con empresas de ellos. Y eso era un tema que uno no podía investigar. En el lenguaje que ellos utilizan, dan la sensación que la DIAN los hubiera perseguido, y yo sí creo que es importante que quede muy claro que la DIAN no persiguió ni va a perseguir a nadie. Yo creo que eso se ha hecho un esfuerzo enorme para que la DIAN solamente haga su gestión en los casos pertinentes. Obviamente pueden hacer funcionarios a veces cosas que no deberían, y si sucede que la gente lo denuncie. Nosotros hicimos la investigación, y yo personalmente sí me reuní con ellos porque ellos querían allegar unas pruebas y querían presentármelas. A ellos parecía apenas digno que uno permitiera que un contribuyente, como se le permite a cualquier contribuyente, presentara su caso. Eran unas transacciones muy complicadas con una gente de cobre en Huila, y ellos demostraron en esas transacciones puntuales que habían pagado por vía del sistema financiero, había trazabilidad del pago de ellos. Luego, en realidad, esos gastos de su contabilidad sí eran deducibles. Donde hubo falsificaciones y robo de identidad fue en el proveedor de ellos, que efectivamente había hecho unas manipulaciones para sacar la plata de los bancos en efectivo, para poder evadir los controles, robándole la identidad a la persona que denunció. Entonces había manejos de la plata a nivel local que eran muy complicados. Hay prácticas muy complejas en Colombia, de las primeras ramas de proveedores que montan empresas literalmente de papel para evitar el pagar el IVA, para robarse el IVA.
y no necesariamente implican complicidad de las personas más arriba que les compran. Entonces, esa parte de las investigaciones llevaron a su término. Yo no puedo decir en qué terminaron las investigaciones, pero yo sí puedo reconocer que ellos demostraron que ese robo de identidad con base en el cual se denunciaron, ellos no fueron partícipes de un fraude ni tenían ahí contabilidad falsa. Doctor Ortega, pero usted nos dice que el señor Arias, el zar de la chatarra, efectivamente sí tiene unos problemas con su contabilidad de la facturación. ¿Eso no termina endosándosele a quienes hacen negocios con él? Hombre, yo creo que en el mundo en el que yo me eduqué, uno sabe con quién se mete, ¿no? Como decía mi papá, ¿no? Tus amigos dicen un poco quién eres. Esa es la como yo me eduqué, como yo trataba de vivir mi vida. En el mundo de los negocios en Colombia, y esto es muy generalizado, estos no son los hijos del presidente Uribe, hay una realidad, y es que mucha gente es medio informal o medio ilegal, según como uno lo quiera llamar. Y la gente piensa pues que es la forma en que se hacen los negocios en Colombia. Es verdad que los índices de informalidad en Colombia son muy bajitos. Entonces, cualquier persona en muchas ramas de la economía termina metiéndose con personas que no son del todo idóneas desde el punto de vista fiscal o de contabilidad o de reglas de juego. Yo creo que eso es una falla estructural del país. Yo no se la endilgaría a una sola persona, pero yo sí creo que uno sí debería elevar. Pero doctor Ortega, yo voy a tratar de hacer un paralelo a ver si de pronto me funciona o no, usted me dirá. Los Estados Unidos, cuando una persona hace negocios con narcotraficantes, cuando una empresa hace negocios con narcotraficantes, al cabo de un tiempo pues termina con la posibilidad de terminar metido en una lista, la lista Clinton, y entonces le congelan la posibilidad de hacer negocios y bueno, hay unas ciertas consecuencias. No podríamos hacer como un paralelo aquí, y es que si una persona hace negocios con delincuentes, en este caso el de los hijos del expresidente, con el zar de la chatarra, pues de una u otra forma, de una manera tangencial, terminan también ellos estando inmersos en el delito. Miren, ellos sí tienen una relación muy incómoda con alguien que es muy incómodo, y que si uno se hubiera puesto a investigar un poquito a profundidad, era evidente que no estaba haciendo cosas legítimas, porque hay que zonas muy grandes de lavado de dólares, de exportaciones ficticias. Pero yo le voy a decir lo que yo pienso, ¿sí? Y esto no es un tema de la DIAN, es Juan Ricardo Ortega. Uno, yo pienso que estas son unas personas muy jóvenes, en ese momento que bastante inexpertas. O sea, cuando uno tiene la edad que ellos tenían en esa época, difícilmente podían dilucidar mucho de lo que estaba pasando. Y personas muy poderosas, ¿no?, vinculadas a la DIAN, yo creo, y esto me lo estoy inventando, fueron los que los introdujeron y los relacionaron, porque las personas que deberían estarse investigando, que son las que están metidas detrás de estas, son las que nunca han tocado a nadie, ¿no?, que las menciona Blanca Yasmín Becerra, y que yo en alguna medida aludo a que Dios quiera algún día se llegue al final de esto. No puedo decir nombres, porque obviamente ustedes imaginarán que me demandarán hasta las orejas por acusarlos en medios, pero esto no ocurrió en vacío. O sea, uno no monta un esquema de devoluciones ficticias que pasa de 300.000 millones de pesos al año a 2.4 billones en un periodo de 7 años. Eso no es una cosa de azar. Habían fábricas para producir esto, y el desfalco era sistemático y mayúsculo. Pero desafortunadamente esas personas tienen muchos amigos, hacen muchos regalos, son muy ricos, sus patrimonios son exuberantes, y salen en fotos con estos muchachos, y con seguridad le creyeron, ¿no? Si yo le hubiera recomendado a alguien en mi época, oiga, esta gente es buenísima, haga negocios con él, probablemente me habrían creído. Yo creo que es un tema que les tocará decir a ellos cómo ellos llegaron a conocer a James Arias y por qué montaron esa relación. Pues un problema de ellos, que ellos decidirán cómo lo manejan. Yo tengo dudas genuinas de que ellos fueran parte de una conspiración y de un gran aparato complicado. Yo creo que los usaron probablemente por falta de experiencia y por ingenuos, pero pues obviamente pusieron su nombre ahí para que algún día llegara a pasar lo que está pasando ahorita, que los mencionaran en conjunto con una actividad grande de miles de millones de dólares en actividades ilícitas. Pero doctor Ortega, si le entiendo bien, hasta donde usted recuerda, ellos no tuvieron ninguna actuación irregular, sino una actividad comercial. Que los verdaderos responsables, o sea, hasta ahí usted dice, hasta donde yo vi, ahí no vi ninguna
irregularidad y eso lo examiné. Ellos dicen que muchos agentes suyos les miraron los papeles, se reunieron con usted, hasta donde usted vio, ahí no existió una irregularidad. Que los verdaderos responsables son los responsables del castigo a estas dos funcionarias y que en este momento están toteados de la risa escuchando este programa sin ninguna acusación, porque son los más poderosos y no sé si son los mismos que usted cita en su columna que hacían fiestas con niñas muy divertidas y paseos muy atractivos. Tienen unos yates increíbles. O sea, usted puede buscar en Facebook, salen los yates, salen las niñas, la pasan bueno. O sea, las fiestas son famosas, rifaban fajos de 50,000 pesos. O sea, había whisky, obviamente, de contrabandistas para repartir a la lata. O sea, hay unas cosas que no son chiquitas. Y había gente muy pesada metida, había gente de la policía que era parte de eso. Todo eso se ha denunciado. Pero pues esperemos, ¿no? Yo creo que la justicia tiene su tiempo, yo confío en la justicia, a mí me ayudó enormemente, porque todo esto pues se sabe gracias al trabajo de la fiscalía y de la policía, pero falta mucho trabajo todavía y yo creo que el país tiene que seguir en esa lucha, porque pues si no limpiamos ciertas entidades claves, pues es un riesgo para todo el mundo. Y efectivamente, en el tema esto de los hijos del presidente Uribe, de Tomás y de Jerónimo, las investigaciones que se hicieron sobre las denuncias de robo de identidad en actividades ilícitas, eso ellos demostraron que lo que se investigó no había complicidad por parte de ellos, y yo creo que pues esa es la verdad y yo no voy a hacer nada distinto pues que pues, decir lo que se puede decir. Eso no, yo con eso no estoy diciendo nada distinto, porque pues hay temas de las investigaciones tributarias que no se pueden develar al aire. Doctor Ortega, exdirector de la DIAN, gracias por su tiempo. Alberto, hay que reconocer que tiene los 4 bebés más juiciosos del planeta, ¿no? Creo que van en 5 ya. No, van en 4. Sí, van en 5, Julio. ¿Ya son 5? No, van para 5. 4 y medio. Van para 5. Sí, no, va para el Guinness que se las pela. Pero se nota que tiene uno encima, el otro en una oreja, el otro está al lado. Y los bebés producen sonidos de bebés, pero no gritan, no lloran. Son muy juiciosos, doctor Ortega. Los de ahora. pero es que el doctor Ortega... chocolates en la mano, Julio. El doctor Ortega tiene uno grande que ese sí gritaba, ese ya está grande, pero ese tenía su estilo propio para acompañar al doctor Ortega en sus días de descanso. Yo creo que ahí hay uno de 2 años, doctor Ortega. No, de menos. No, esos son los mellizos que son de 4. Sí. Son los que están acá saltando encima, porque tocó sobornarlos con una caja de chocolates para que dejaran hablar. Y viene uno para el mes de julio. Ahí está. Pues enhorabuena para usted, para su esposa que tanto queremos aquí en la W, y gracias por atender estos temas que usted vivió tan de cerca desde la DIAN. Le deseo una feliz mañana en Washington, doctor Ortega. No, muchas gracias, Julio y Alberto y todos los de la W, como siempre un gusto oírlos. Mucha suerte, muy buen día.